Hola, estudiantes del Instituto Universitario del Prado. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez de la asignatura Derecho Laboral. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver con el contrato laboral. Vamos a analizar su contenido. Bien, es muy importante en primera instancia conocer que el contrato laboral tiene dos figuras muy comunes en nuestra sociedad. Primero, el contrato laboral puede ser verbal o puede ser por escrito. Sí, la ley no prohíbe que sea, por ejemplo, de palabra, ¿no? Aquí el problema es que cuando el contrato laboral es verbal, pues deja al aire muchas circunstancias y es más lamentable, bueno, comentarlo que es más, no es favorable a lo que es la parte patronal, ¿sí? En este caso, el empresario o la persona encargada de la empresa que lleve una administración, pues llevar a cabo esta actividad de realizar contratos laborales de manera verbal no es recomendable. Y obviamente si se realiza, si las partes, en este caso trabajador, trabajadora, empleador o empleadora, realizan un contrato laboral por escrito, pues bueno, va a establecer todo lo que señale la Ley Federal del Trabajo. Entonces, es recomendable siempre realizar un contrato laboral de forma escrita. Y bueno, vamos a revisar cuál es su contenido. Bien, iniciamos. De acuerdo al artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, el contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal y subordinado. Y aquí tenemos ya dos características importantes, que este acto jurídico que realizan las partes, tanto trabajador, trabajadora, empleador o empleadora, pues bueno, el trabajador va a realizar una acción personal. Esto no quiere decir que no puede dejar que otro lo haga o no puede designarse, yo soy el trabajador y lo que lo va a hacer es otra persona. No, tiene que ser personal. Y segundo, tiene que ser subordinado. Esto quiere decir que se pondrá a disposición el trabajador o trabajadora a una persona. En este caso, por ejemplo, a un jefe de departamento, a un jefe de producción o a un subdirector, director, dependiendo quién, lo cual se tendrá que señalar en el contrato laboral. Bueno, ya teniendo esas dos partes, tenemos un tercero más que es el salario. Entonces, quedaría por completo que es el contrato es el cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Esos son tres elementos esenciales: trabajo personal, subordinado y mediante un pago de salario. Entonces, es importante tener en cuenta estos tres elementos que son esenciales en la relación laboral: trabajo personal, subordinación y remuneración. Muy bien. Ahora, en lo que respecta al formato del contrato de trabajo, el artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo establece que el contrato debe constar por escrito. Sin embargo, la falta de este documento no priva al trabajador de sus derechos que deriven de una relación laboral. Sí, como les comentaba, puede ser un contrato verbal y aunque sea verbal, los trabajadores o trabajadoras no pierden ese derecho, no pierden ningún derecho, ¿sí? En caso de no existir un contrato escrito, se presumen ciertas condiciones, pero siempre a favor del trabajador, conforme al principio protector del derecho laboral. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derechos, también tienen obligaciones, pero tienen también derechos. Y esos derechos se tienen que cumplir aún teniendo un contrato laboral verbal, ¿sí? Recomendación, como ya les comenté, siempre se debe de hacer un contrato laboral por escrito. Muy bien. Vamos a ver su contenido, bueno, lo mínimo que debe de contener un contrato de trabajo. El artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo señala los elementos que debe de contener todo contrato individual de trabajo.
los cuales son los siguientes. Primero, debe de constar en ese contrato laboral los datos de identificación tanto del empleador, empleadora o trabajador o trabajadora. Debe tener nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio del trabajador y del patrón. O sea, debe establecerse todos estos elementos de identificación. Aquí muy importante para las personas que ya están trabajando en una empresa o están muy cercanas a un área contable, o en su caso un área jurídica, que es la que deben de tener las empresas, que lamentablemente no tienen muchas, es un expediente del trabajador o trabajadora siempre, ¿sí? Si hay 1,000 trabajadores, se tienen que hacer 1,000 expedientes, en los cuales cada uno debe de contener todo lo que acredite los datos de identificación. Por ejemplo, su acta de nacimiento, su copia del INE, su acta de matrimonio, en el caso de existir, actas de los hijos de nacimiento, este comprobante de domicilio, su alta ante el SAT, no sé, todos los documentos que tengan que ver con la identificación de la persona se tienen que estar acreditados en un expediente. Siempre eso debe existir en una empresa. Por lo regular no pasa. Tiempo de relación laboral. Debe de contener, bueno, de qué horas a qué horas vas a trabajar. Ok. Si la relación es por obra determinada, por tiempo determinado, por tiempo indeterminado o por temporada, ¿sí? Es importante señalar que el tipo de relación laboral va a tener que depender con el periodo, ¿sí? Por ejemplo, si haces un contrato laboral determinado, pones inicio y fin. Inicia sus labores el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre de 2026, por ejemplo. Es un contrato determinado de un año. Por obra determinada, ¿sí? Por ejemplo, están construyendo un edificio, hay trabajadores de la construcción, ¿sí? Tenemos que hablar con elementos más propios. Ya la palabra albañil debe de quitarse de nuestro léxico y tendríamos que ocupar trabajadores de la construcción, por ejemplo. Entonces, el edificio se construyó en 4 años, pues el contrato termina a los 4 años, por ejemplo, ¿sí? Eso sería una obra determinada, o puede ser un puente, un hotel, o puede ser una empresa, ¿no? En la cual va a crear un producto y el producto lo van a hacer en 5 años, ¿no? Por ejemplo, y eso pues es obra determinada. El tiempo determinado es cuando, bueno, pues ya se fija, como lo mencioné en principio. Y tiempo indeterminado también es cuando el trabajador tiene fecha de inicio de labores, pero no tiene fecha de fin. O sea, no se señala en el contrato laboral una fecha de término. Se llama tiempo indeterminado. O puede ser también por temporada. Eso es muy común, por ejemplo, en los últimos meses del año que hay empresas que contratan personal en diciembre, ¿no? Por la época de venta navideña, ¿no? Todas las consorcios que en esos meses tienen unas ventas altas, pues necesitan contratar personal por temporada. Esto conforme al artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo. Debe señalar el servicio o puesto a desempeñar. Esto es sumamente importante. Descripción del trabajo que debe de prestar el trabajador o trabajadora, procurando que sea el más preciso posible o señalar todas las actividades que va a realizar. El trabajador lo contratan, por ejemplo, para ser chofer. Nada más va a ser chofer, no va a tener que hacer otras cuestiones. Y esto sí tiene un impacto, como por ejemplo cuando hay un accidente. Si lo del accidente lo sufre manejando, pues sí va a ser un riesgo de trabajo, pero por ejemplo, lo contratan de chofer y lo ponen a pintar una pared y se cae pintando la pared. Ahí no va a haber riesgo de trabajo porque su contrato dice que es chofer, no pintor. Entonces, cuando estés en una empresa y va una persona que van a contratar, hay que señalar con precisión cuáles van a ser sus actividades, pero con precisión. Aún sean 100, se ponen las 100, ¿sí? Vas a ser chofer, pero también vas a pintar, por ejemplo. También vas a llevar documentos, vas a llevar producto,
vas a verificar esto, o sea, lo más preciso, aunque sean muchas actividades, no importa, ¿sí? Muy bien, es muy importante el servicio de puesto a desempeñar. El lugar o lugares de trabajo, donde va a estar trabajando y en las actividades que tenga que salir a la calle, por ejemplo, a trabajar, ¿sí? Indicando el sitio donde se presentan los servicios. Muy importante también, esto está vinculado a lo que es el riesgo de trabajo. La duración de la jornada, señalamiento de la jornada laboral respetando los límites legales establecidos en la Ley Federal del Trabajo. La ley es muy clara, son 8 horas, ¿sí? Ya les va un elemento ahí importante. Hay empresas, por ejemplo, bueno, inicias a las 9 de la mañana, ¿no? Tus labores. Y terminas a las 6 de la tarde o 5 de la tarde. Pero va a depender algo. Hay que tener una hora de comida, sí. La hora de comida, si el trabajador o trabajadora la hace dentro del centro laboral, se va a contar en esas 8 horas. Si el trabajador o trabajadora sale a comer fuera del centro laboral, ya no cuenta dentro de esas 8 horas. Es muy importante que lo tengan, ¿sí? Existen las famosas horas extras. A todos los empresarios a los cuales yo he estado trabajando, les digo que quítense ese chip. Las horas extras no se pagan con pizzas, no se pagan con refrescos, con papitas, ¿sí? Las horas extras se pagan. Olvídense de que ponte la camiseta. Tú no eres, si no participas, no eres integrante de nuestra familia empresarial. Olvídense de eso, ¿sí? Eso es en contra de la Ley Federal del Trabajo. Si tú necesitas horas extras, hay que pagarlas o hay que exigirlas como trabajador o trabajadora, ¿sí? Que también se puede exigir ese pago. Bien. Ahora, también se tiene que mencionar el salario, ¿sí? Forma y monto del salario, así como el día y lugar de pago. Ya todo se hace electrónico, entonces los pagos se tendrá que poner en el contrato que se le hará una transferencia electrónica a su cuenta personal, por ejemplo, o una cuenta que designe la misma empresa. El monto, pues hay un salario mínimo. Déjenme les cuento que hoy en día la empresa que pague menos del salario mínimo es un delito, ¿sí? Y es un procedimiento penal. Entonces, hay que pagar lo mínimo, es el salario mínimo. No puedes pagarle menos al trabajador o trabajadora, punto. Claro, si no quieres llevar un procedimiento penal. ¿Ok? Bien. Ahora también tendrá que referir la capacitación y adiestramiento. Indicaciones en el de que el trabajador será capacitado conforme a los planes y programas establecidos por la empresa. Es importante tener en cuenta eh, que el trabajador o trabajadora debe de capacitarte sí y solo sí, ¿eh? Aquí no hay de que no, pues es que no es necesario, tiene mucha experiencia el trabajador o trabajadora, como que para qué le enseño. No, hay muchas áreas de oportunidad. Puedes empezar desde su área técnica, por ejemplo, de lo que realice, o en su caso, por ejemplo, hablar de ética, hablar de prevención a las adicciones, hablar de prevención de riesgos de trabajo, prevención de delitos, ese es todo un tema, ¿eh? Hablar de delitos en los trabajadores de las empresas. Entonces, y hay gente que no lo sabe, ¿sí? Entonces, se puede realizar una capacitación en cualquier ángulo que te puedas encontrar, y se tiene que poner en el contrato laboral. Bueno, también los días de descanso, vacaciones y demás condiciones que podrían establecer, bueno, señalando cuándo son los días de descanso, que son los oficiales, por ejemplo, o los que determine la empresa. Las vacaciones, acuérdense que ya hoy en día cada año que cumple el trabajador va a aumentar, bueno, en su periodo correspondiente, los años de vacaciones, lo que es el aguinaldo y bueno, pues todas las prestaciones de ley. Esto es optativo, ¿sí? Si lo pones en el contrato, adelante, pero si no lo pones, de todos modos se tiene que cumplir. Y me ha pasado, por ejemplo, en una empresa, me dicen, oye, Lick, yo no le puse aguinaldo, pues no le pago, pues no dice el contrato. Le digo, no, estás equivocado. En este caso era la mujer, estás equivocada. La ley federal del trabajo es un derecho y aunque no venga en el contrato laboral, lo tienes que cumplir. Como que no le gustó lo que le dije, pero pues esa es la ley y la ley se tiene que respetar, ¿sí? Y son derechos de los trabajadores. Al final de cuentas pagó todo, pagó aguinaldo, pagó hasta
Yo les sugerí en su momento, págales un bono, ¿sí? Hagan de ejemplo que si hacemos cuentas, las utilidades, ¿no? Por ejemplo, las utilidades de las empresas, ellos conocen en estos meses que vienen su declaración anual como empresa, y ellos en ese momento saben, ¿sabes qué? En este año gané 100 pesos, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, pues de esos 100 pesos, un porcentaje, esas son las utilidades que se pagan, se entregan al trabajador, ¿sí? Yo en ese momento, yo siempre trabajo, cuando trabajé con las empresas, les digo, no, si pues, reparte bien un poco más, si la ley te dice 2%, dales el 3%, por ejemplo, no mucho, ¿no? Pero sí un poco más, ¿sí? Y vas a tener trabajadores más eficientes, vas a desarrollar un ambiente mejor y bueno, pues, tiene muchas consecuencias buenas, el realizar ese tipo de acciones, que es, en verdad, es como quitarle muy poco, porque hay ganancias que son muchísimas, ¿no? Hay empresas que ganan bien 100, 200 millones, esos son de las medianas. Ya no hablemos de los grandes consorcios que ganan miles de millones de pesos al año, ¿sí? Y obviamente pues tienen que hacer una buena repartición de utilidades y pagar el aguinaldo y bueno, entre otras situaciones. Ya lo comentamos, dentro de lo que es el tipo de contrato, pues va también en el tiempo, en la periodicidad que manifestamos y que el contrato laboral puede ser por tiempo indeterminado o por tiempo determinado. Indeterminado no tiene fin, determinado tiene principio y fin, como ya hemos señalado, por obra determinada, la construcción de algo o la creación de un nuevo producto que nada más dura, por ejemplo, 2 o 3 años, por temporada, cuando es fin de año, y hay uno que sí nos faltó, que fue el contrato de prueba y contrato de capacitación inicial. Estos son contratos especiales en los cuales se va a hacer un contrato de que primero se va a poner a prueba al trabajador para que pueda entrar a la empresa. Ok, tú eres experto en mecánica, por ejemplo. Ok, sí, bueno, pues lo voy a poner a prueba primero, que tiene un tiempo de periodicidad, no, la ley nos maneja un tiempo nada más. ¿Y qué creen? Al final del contrato, la empresa elige si lo contrata o no, de ese contrato a prueba, pero ¿qué creen? No es suficiente el examen que haga la empresa, no es suficiente. Va a entrar una institución de gobierno para verificar si efectivamente el trabajador es apto o no. O sea, no es una decisión única de la empresa. Es algo bien interesante en lo que es el contrato a prueba. En el contrato de capacitación inicial, aquí primero la empresa capacita al trabajador en la área que necesite. No sé, vas a ser conductor de un tráiler o, por ejemplo, vas a un montacargas o vas a estar en el área de producción. Primero te capacito. Después de la capacitación, que también tiene un periodo que la ley señala, la empresa va a decidir si acreditaste o no acreditaste y si te contrató o no. Pero ¿qué creen? Pasa el mismo fenómeno que en el contrato a prueba. No es suficiente la decisión de la parte empleadora o empleador, ¿sí? Va a entrar otra institución, una figura institucional en la cual también va a decidir si acreditó o no el trabajador para que pueda ser contratado. En ambos casos, esto es muy importante que lo sepan, estos tipos de dos contratos yo ya tiene años que no los veo, pero añísimos. Yo creo que hacen otra forma y una que descubrí fue que ni siquiera hacen contrato a prueba ni contrato de capacitación inicial, simplemente llega la persona, como que lo contratan un mes, normal, un contrato un mes, y ya le renuevan el contrato si pasa la prueba, ¿no? Por ejemplo, y no entran en la modalidad de contrato a prueba, sino es un contrato formal de un mes. Y en el de capacitación, lo que hacen las empresas es que primero se capaciten. Primero, no hacen contrato laboral, sino simplemente entras a un curso y de ese curso ya ahí sí ya la empresa decide o no y se evita este flujo de esta institución para que pueda vincularse. Esas son cuestiones que ya se realizan. Yo tengo tiempo que no hago un contrato, pero contrato de capacitación inicial, pero bueno, ya sabemos, ya les comenté el por qué. Cada uno responde a sus necesidades específicas de la empresa, pero siempre bajo el respeto a los derechos mínimos del trabajador. Obviamente que esos contratos, todos los contratos que acabo de mencionar, deben de cumplir con los derechos mencionados en la Ley Federal del Trabajo. Los principios que rigen el contrato laboral, bueno, el contenido del contrato laboral se encuentra regido por principios fundamentales de trabajo. Debe existir una protección al trabajador,
irrenunciable sus derechos. Aquí no hay de que el trabajador diga, no, yo no quiero ese derecho, no me gusta. No, 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 a ver, no es que tú quieras o no, es un derecho que es irrenunciable, no puedes renunciar a él. Te toca porque te toca, simple porque es un derecho, ¿sí? La continuidad de la relación laboral y es muy importante porque hay una actividad, hay un vicio en las empresas que me he encontrado, que las empresas te contratan un año y en el próximo año te liquidan y todo y te generan otro contrato para el siguiente año y así te traen 5 o 6 años pensando las empresas que eso no va a generar esta antigüedad. Pues déjame les informo una cosa. Una cosa es la antigüedad de trabajo y otra cosa es la antigüedad del IMSS. La antigüedad del IMSS es así crece, o sea, no la pueden hacer menos. Así hayas trabajado por contrato por año 10 años, 10 años tienes cotizando al Seguro Social. Punto. Ahí no hay tema. El tema es la antigüedad en el trabajo. Pero ¿qué creen? Esa secuencia de contrato por año, por año, por año, se puede convertir en un contrato indeterminado en un juicio laboral, ¿sí? Es muy importante que lo sepan porque es vaya, es un vicio que tienen las empresas que piensan que así no van a generar antigüedad y la Ley Federal del Trabajo dice otra cosa. Entonces, es importante que lo conozcan. Estos principios garantizan que el contrato no pueda contener cláusulas que reduzcan derechos mínimos establecidos en la ley. No se tiene por puesto, no es legal, es ilícito. Cuando un contrato tenga algo que sea contrario al derecho de un trabajador. Eso es, debe de cumplirse. Y bueno, concluimos que el contrato laboral, conforme a la Ley Federal del Trabajo, pues es un instrumento jurídico que formaliza la relación entre trabajador, trabajadora y empleador o empleadora, estableciendo de manera clara las condiciones en que se presta el trabajo. Su contenido mínimo previsto en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo asegura la protección de los derechos del trabajador o trabajadora y brinda una certeza jurídica en ambas partes, porque la certeza jurídica no solo es para el trabajador o trabajadora, también es para el empleador o empleadora, ¿sí? Y así se consolida pues un equilibrio de los factores en la producción. Esas es las conclusiones. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la conferencia. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.